Me gusta trabajar el lenguaje, lo que pasa es que hay maneras de trabajar el lenguaje que son más invisibles, que es a la que yo aspiro, ¿no? No me interesa el lenguaje como ornamento, me interesa el lenguaje de una manera instrumental para transmitir sensaciones, ideas, etc. Y creo que el escritor tiene que ser un poco modesto y dejar de alardear de la cantidad de palabras que conoce, de lo bien que te salen las frases largas, etc. Y no sé, al menos mi intención literaria es esa, ¿no? Cuenta Sara Mesa que comenzó tarde en el oficio de la literatura, que cuando empezó ya no paró y que a día de hoy le sigue resultando extraño referirse a sí misma como escritora. Pese a que ya antes había publicado varios libros, llegando incluso a ser finalista del prestigioso Premio Herralde de Novela en 2012, no fue hasta 3 años después cuando su celebrada novela Cicatriz, que le valió el premio El Ojo Crítico de Narrativa, terminó de afianzar su nombre en el panorama literario nacional, alejándola cada vez más del incómodo calificativo de joven promesa. Tras su paso por el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, donde presentó su último libro de cuentos, Mala Letra, hoy en Tesis charlaremos con esta autora cercana, fascinada por las dobleces y vericuetos de las relaciones humanas. Bueno, la literatura es muchas cosas, depende del foco donde lo pongamos, ¿no? Para mí como escritora, la literatura te diría que es un modo de expresión, pero no solamente eso, es un modo de conocimiento y de descubrimiento. Porque cuando yo escribo, el proceso no es de redactar, quiero decir, para mí redactar es yo tengo una historia clarísima que contar, me siento y la escribo. Y casi soy capaz de planificar cuántas páginas va a ocupar, etcétera. Ese no es mi modo de entenderlo. Mi modo de entenderlo, lo que llamo escritura, no tiene nada que ver con la redacción. Es la manera de ir descubriendo a medida que uno avanza en el proceso, ir descubriendo cosas. Y no me refiero a la trama o a la historia, que también, sino a otras cosas más profundas, ¿no? ¿Por qué escribe ciertas cosas? ¿Qué sentido tienen? Creo que es una manera de descubrimiento también de uno mismo. Yo siempre defiendo la intuición del escritor, creo que en mí tiene un peso importante la intuición y luego viene el trabajo. Evidentemente hay un oficio, tiene que haber un oficio, tiene que haber una labor fuerte de corrección, es decir, hay que ser profesional. Yo creo que soy bastante profesional en ese sentido también, pero siempre parte de la chispa que hace empezar todo, que hace empezar que todo ruede, es la intuición. Son fogonazos. Yo no soy una escritora de grande ángulo, es decir, me cuesta mucho trabajo, no lo he intentado y si no me sale no lo voy a intentar, de escribir panoramas, no sé cómo explicar, historias en los que aparezcan muchos personajes, muchos acontecimientos, grandes movimientos sociales, económicos, etcétera. A mí ahí me pierdo, reconozco que ahí me pierdo. Tampoco soy una escritora documentalista, etcétera, ¿no? ¿Qué escribo yo? Yo escribo normalmente sobre personajes en ámbitos cerrados y las relaciones que se establecen entre ellos. Me gustan, por ejemplo, ahí el núcleo, no sé, un núcleo puede ser la familia, el mundo del trabajo, el mundo de la amistad, la pareja. Y me interesan los mecanismos de la personalidad humana. Me parece que el ser humano es fascinante y que la manera en que nos relacionamos unos con otros, no sé, fuente inagotable para mí de inspiración. Y me gusta, no sé, alguna vez se ha hablado de mis libros, se ha hecho una asimilación con la entomología, ¿no? Mirar con un pequeño microscopio a ver cómo va eso, ¿no? Incluso con lo que supone ampliar, ¿no? Y muchas veces cuando amplías las cosas, de cierto modo, parece que las deformas, pero no, simplemente las amplías. A mí me gustan mucho los cuentos cuando, por supuesto, como lectora, es un género que me encanta y como escritora comencé por ahí, ¿no? Y me curtí ahí, en las historias cortas. Pero siempre digo que no encuentro yo mucha diferencia cuando escribo entre una cosa y otra. Lo único que pasa es que hay historias que me salen más largas y las llamo novelas y se publican independientemente. Y hay historias que son más cortas y necesito tener 8, 10, 12 para publicar un libro, ¿no? Pero en mi manera de enfocar el proceso de creación y yo además que trabajo mucho con la concisión en el lenguaje y la elipsis, no noto
una especial diferencia. Creo que las fronteras de los géneros, para mí al menos, son muy permeables. Yo creo que el relato corto, como pasa con la poesía en parte, tiene prestigio. Tiene prestigio editorial, tiene un prestigio crítico, ¿no? Pero eso no se traduce desde luego en los lectores. El número de lectores de cuentos es menor. El lector entra en la novela, por árida o difícil que sea, una vez que entra la novela, tiene 100, 200, 300 páginas en las que quedarse en ese universo. Mientras que el cuento entra y sale, un libro de cuentos entra y sale de uno en otro, y además muchas veces hay, digamos, un hilo común entre todos ellos que da sentido a la unidad del libro, y es una lectura más árida, en términos generales, digo. Y como me decía Jorge Herralde, el editor de Anagrama, me decía, no es que a los editores no nos gusten los cuentos, es que no les gustan los lectores. Entonces, claro, las editoriales siempre van a ser un poco más reacias a publicar cuentos. Yo creo que el lector está muy poco educado por ahí, porque muchas veces, incluso cuando hablas de, bueno, he publicado un libro de cuentos, gente formada, gente con estudios universitarios, incluso te preguntan, ¿pero de cuentos para niños? O sea que está claro que está fallando algo, la percepción incluso de la palabra cuento. Yo antes usaba relato para diferenciar, porque cuento se vincula mucho a lo infantil, pero últimamente ya por, no sé, por respuesta, ¿no?, un poco crítica, me está gustando usar cuento, porque son cuentos, ¿no? Y en español el cuento es eso, el cuento es lo que hacía Borges, ¿no? Entonces, bueno, cuentos. Yo siempre he dicho que la literatura es autobiografía, tiene un pozo autobiográfico siempre. Al menos la literatura que a mí me gusta y la que yo hago también. Pero eso es muy peligroso decirlo así, porque claro, la gente lo que hace es buscar correspondencia. ¿Quién es esto? ¿Esto cuándo te pasó? ¿Este personaje soy yo? ¿No? Y entonces incluso genera muchas veces problemas con la gente que te rodea. Lo que decía, la cita que te comentaba es de Gil de Viedma, y él decía que lo autobiográfico no se plasma en lo hecho, o no solo en lo hecho, sino sobre todo en los sentimientos y la manera de expresar esos sentimientos. Entonces, como aire que rodea a esa escritura, sí, ¿sabes? Las cosas las inquietudes que hay ahí, no sé, las reacciones de personajes, los ambientes, etcétera, beben mucho de cosas que he visto, o que he sentido, o que he tenido cerca. Sin embargo, los hechos son inventados, los personajes son inventados. Con esto de la mala letra, lo que yo básicamente quería reivindicar es la libertad de la escritura, la necesidad de enfrentarse a lo normativo, a lo que se establece que está bien o mal, que afecta tanto al lenguaje, muchas veces, a la manera de escribir, a lo correcto, desde un punto de vista formal, como a lo correcto incluso desde un punto de vista del contenido, ¿no? En el sentido de que sobre qué hay que hablar, de qué toca hablar ahora, qué queda bien hablar y de qué no se puede hablar. Y me parece que el verdadero escritor tiene que pasar por encima de todo eso y no entrar en ningún tipo ni de presión, ni de moda, ni de autoimposición, ni nada, sino, bueno, escribir como le salga. Si te sale coger el lápiz mal, pues escribe así. Por desgracia, la gente empieza a considerarte escritor cuando empieza a ganar dinero con eso, o piensan que ganas dinero, porque sí que había tenido yo libros, y además libros, bueno, que tuvieron buena recepción crítica. Por ejemplo, gané el premio Málaga con Un incendio invisible, un libro que tuvo buenas críticas, no se vio mucho, pero luego fui finalista del premio Herralde con 4×4, una novela que está feo que yo lo diga, pero también tuvo buena crítica y sin embargo tuvo muy poca repercusión. Cicatriz se vendió más, Cicatriz lleva 5 ediciones y no sé, supongo que en ese momento los medios se vuelven locos y te empiezan a llamar para un lado, para otro, y la gente de pronto, la gente que te conocía y que sabía que tú escribías, de pronto un día te mira distinto y dice, ah, pero tú eres escritora. O sea, creo que hay un elemento ahí, no sé, económico, y me parece muy lamentable.